Buenas tardes tengan todos ustedes. En nombre del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales, en especial de su presidente, el ingeniero Jorge Lasarte Conroy, queremos darle la bienvenida y agradecimiento por su participación en el segundo Congreso Virtual, cuarto Congreso Nacional de Pavimentos, séptimo Congreso de Pavimentos Asfálticos, cuarto Congreso de Pavimentos Rígidos. Antes de dar pase al primer conferenciante, voy a ceder la palabra al ingeniero Jorge Lasarte para sus palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero. Buenas tardes. Me es muy grato saludarlos y darles la bienvenida a este cuarto Congreso Nacional de Pavimentos, séptimo Congreso de Pavimentos Asfálticos, cuarto Congreso de Pavimentos Rígidos, que tradicionalmente venimos realizando hace algunos años en estas fechas. A nombre del Consejo Directivo del ILEV y del Bio Propio, queremos agradecerles a todos ustedes y en forma particular a los conferenciantes y auspiciadores, CAH, EPAF, Ferreiros, Itineris, LAB, Pacamayo, ProStage, Repsol, TC Paviments, TDM y Tierra Viva. Gracias a quienes, con su apoyo, hoy inauguramos este importante evento con 22 conferencias magistrales y la incorporación de más de 1000 participantes. Lo principal de este congreso, al igual que de los anteriores, es difundir y hacer ver a los pueblos en general y al gobierno en particular la importancia que tiene el que las carreteras estén bien pavimentadas, cuando menos con suelos estabilizados que garanticen su durabilidad, seguridad y confort, para que las personas que la utilizan tengan seguridad y lleguen a tiempo a su destino, así como para que los productos que salen de la tierra lleguen en buenas condiciones a los centros de consumo. No olvidemos que la tarea es ardua y hay mucho por hacer. De los aproximadamente 140.000 kilómetros que se dice que tiene el Sistema Nacional de Carreteras, no llegan al 21% las carreteras pavimentadas. No olvidemos tampoco que el transporte es imprescindible para el desarrollo de los pueblos. Lo ha sido desde los inicios de la humanidad y lo seguirá siendo, ya que no hay transporte si no hay buenas vías de comunicación. Esta es la tarea que tenemos por delante. Y por tanto, el deseo primordial de este Congreso es que la actividad privada y la actividad pública reúnan esfuerzos para lograrlo. Tratemos de conseguirlo. No puedo concluir sin antes agradecer a la Universidad Nacional de Ingeniería y al Colegio de Ingenieros del Perú, Lima, por el aliento y apoyo técnico que durante este año nos han brindado, que estamos seguros seguiremos contando en lo sucesivo. Con estas cortas palabras, doy por inaugurado este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Lasarte, por sus palabras. A continuación, vamos a tener como primer conferenciante al ingeniero Carlos Guzmán. Él es ingeniero civil de la Universidad de Concepción en Chile. Ha sido catedrático e investigador por más de 25 años en la Universidad de Biobío y asesor de tesis en diversos temas de la mecánica de suelos y de la ingeniería de pavimentos. Es investigador y especialista en tecnología de estabilización de suelos para pavimentos. Tiene un premio a la innovación tecnológica otorgado por el Corfo Chile en el año 1999. Ha sido secretario regional ministerial para la reconstrucción luego del terremoto y tsunami del año 2010. Es fundador de ProEdge y Profund, empresas de ingeniería de suelos y pavimentos. Actualmente es director general de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de Chile. Adelante, ingeniero Guzmán, por favor. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, antes que nada quiero agradecer la oportunidad de poder hacer esta presentación
que va a abordar temas de caminos de bajo volumen de tránsito en un concepto de gestión y desde el punto de vista de cómo se debe desarrollar un trabajo de este tipo en cuanto a los diseños propiamente tal. Bueno, el temario que vamos a ver en esta oportunidad corresponde, la primera parte, a soluciones de pavimento sustentables para caminos de bajo volumen de tránsito. Los temas a tratar ahí es qué se entiende por estos pavimentos sustentables, la materialidad que los componen, las soluciones de estabilización, los sistemas constructivos, recomendaciones de diseño, normativas y ensayos sugeridos. Y por otro lado, vamos a ver en forma rápida los modelos de gestión de los caminos de bajo volumen de tránsito que se ve en el caso del Perú y también en la parte que se está viendo en este momento en Chile. Por último, quiero aprovechar la oportunidad de mostrar cómo se ha hecho una gestión de gasto presupuestario del Ministerio de las Públicas en el año 2021 correspondiente a la situación que nos ha tocado vivir en todos los países y cómo este tipo de gestión ha permitido poder acercarse bien a los programas de alto nivel presupuestario con la idea de mejorar la economía y sobre todo de los países que tan fuerte han sido afectados por esta pandemia que es común en todo el mundo. Respecto a las soluciones de caminos sustentables, entrando con el primer capítulo, lo que se entiende por este tipo de pavimento es, en definitiva, generar técnicas constructivas y soluciones en las cuales la ingeniería vaya muy relacionada con el medio ambiente. Esto significa la reutilización y reciclado de estructuras de pavimento existentes, por otro lado, reducir la explotación de nuevas canteras, adaptarse a los materiales locales, reducir los procesos de trituración y cribado, que significan los procesos de trabajo en cantera, y por otro lado, reducir el transporte de estos materiales, que es la parte de la huella de carbono. Respecto a los materiales, lo que se quiere aquí es, en definitiva, usar materiales locales, para lo cual es factible esta utilización. Ojalá estén en terreno o a corta distancia, y cuando no cumplen la calidad que realmente se requiere para una estructura de pavimento, la idea es mejorarlo agregándole otros tipos de materiales que en un porcentaje muy menor, de tal manera de mejorar estas características. Y también la idea es poder usar soluciones de estabilización de distintos métodos o distintas tecnologías cuando estos suelos no son los adecuados y no cumplen las características que queremos en el propio proyecto. Dentro de eso, esto se ha visto en varias oportunidades. Los tipos de estabilización que tenemos son las mecánicas, por todos conocidos, las físicas, que es el cambio de materiales también, y van uso de elementos como geocelda y geotextiles, y está la estabilización química. Y en esa parte de la estabilización química tenemos las más conocidas, que son las tradicionales, que fundamentalmente son el cemento, las emulsiones asfálticas, dejo fuera ahora los asfaltos cortados, porque ya no se utilizan, la cal, ceniza también pueden ser, que hay bastante información que hace factible el uso de ellos porque obviamente están bastante bien estudiadas. Por otro lado están los productos químicos no tradicionales que tienen bastante tiempo, pero no hay bastante literatura que generen soluciones que a uno lo puedan dar confiabilidad, por lo tanto hay que irlas probando con bastante precaución respecto a proyectos que uno quiera poder desarrollar. En relación a las soluciones cementadas, existe una literatura bastante frecuente en todos los países, y dependiendo del tipo de suelos, uno va viendo los porcentajes recomendados que se pueden emplear.
y este porcentaje de cemento hace que el material en sí tenga algunas variaciones como disminución de la plasticidad y también del límite líquido. Hay variaciones de la humedad óptima también, que pueden aumentar o disminuir, y de las densidades. Hay algo bien importante, sí, que a mayor dosis de cemento se va produciendo una mayor resistencia, pero va también relacionado con un comportamiento de rigidez, lo que hace bastante complicado porque se pueden producir retracciones y el sistema constructivo también se hace más difícil porque el tiempo que tengo para trabajabilidad es bastante menor. Pero fundamentalmente eso se puede resolver constructivamente, acondicionando los sistemas constructivos a los tiempos que uno tiene, pero sí hay algo que es bien relevante y hay que tener mucho cuidado, son los efectos de retracción por la presencia de fisuras y grietas. Si uno ve hoy día lo que se especifica en Perú para bases estabilizadas, se está exigiendo, por un lado, valores de 60 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión a los 7 días. Y si uno ve esta especificación y la lleva a un análisis de comportamiento de rigidez, tenemos abajo que cuando tenemos resistencia menores de 20 kilos, el agrietamiento que se puede llegar a producir es bastante menor y casi imperceptible. Pero ya cuando empezamos a subir, ya el agrietamiento empieza a presentarse desde un grado muy leve hasta un alto grado y severo, y que cuando son mayores a 55 kilos. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el tema de mejor resistencia, porque mejor resistencia no significa mejor calidad del pavimento por los efectos que se producen colaterales. Y no necesariamente se requieren estructuras con tanta capacidad estructural. Aquí vemos un cuadro en el cual se establecen dos tipos de tratamientos con cemento. Las bases tratadas con cemento normales, que son materiales de muy buena calidad, que tienen una cierta especificación y se consiguen altos módulos, pueden presentarse problemas de retracciones. Y por otro lado tenemos suelos o materiales marginales, que lo llamaríamos, que serían materiales que no cumplen estas especificaciones técnicas y que se pueden conseguir resultados bastante favorables usando soluciones de cemento con algún aditivo que permita generar una reacción que produzca una estructura de pavimento correspondiente a una base celular de CBR mayor que 100 y con módulos que pueden andar entre 500 y 800 megapascal, me refiero a módulos elásticos. En la gráfica que tenemos al lado derecho, vemos que dónde son los comportamientos de los suelos, cuáles son los productos más adecuados a utilizar, y ahí se ve la condición del cemento y el asfalto. Respecto a hacer un parangón de cómo se genera la reacción de la estabilización con cemento, son 4 los procesos que se producen, que son el intercambio catónico, y que aquí es cuando se produce la reacción inmediata, que tenemos poco tiempo, son un par de horas, que hay la liberación del agua que está en los intersticios del suelo. Después viene la floculación, que se produce una reducción de la plasticidad, la hidratación del cemento, en que empieza a tener mayor resistencia a la inicial que se consiguió en el primer intercambio catónico, y la reacción puzolánica, que es mucho más lenta en el largo plazo, que el material empieza a tener una buena y mejor resistencia. Respecto a los productos que hay en el mercado, con o sin cemento, están las enzimas, que tienen una acción cementante y que produce un aumento de resistencia, generando un mejor fortalecimiento de la estructura del pavimento, de la base que estamos estabilizando, y se produce una baja plasticidad y hay una reacción rápida. Después tenemos los polímeros, que también tienen una acción cementante, porque pega las partículas, sirven para materiales y suelos estables de no muy alta plasticidad y produce un efecto de mejora de resistencia.
esta acción es bastante rápida. En poco tiempo se produce su mayor grado de eficiencia. Los organizolanos, que son nanopolímeros, es un polímero, pero que permite, por el tamaño muy menor que tienen sus partículas, permiten entrar en intersticios más menores que tienen los suelos, por lo tanto lo hacen más eficiente en su forma de producir este tipo de estabilización. Y finalmente tenemos los aceites sulfonados, en el cual tengo mucho más conocimiento. Y aquí hay que tener mucho cuidado con los aceites sulfonados porque es un nombre bien genérico, pero pueden tener distintos tipos de uso. Ahí estoy poniendo, por ejemplo, hay aceites sulfonados que van con el objetivo de elementos cosméticos, lubricantes, desmoldantes o estabilizadores de suelo que en definitiva producen un intercambio iónico, o sea, son unos ionizadores que pueden producir una mejor estabilización. Ahora, esta estabilización con solamente producto no es un gran elemento que mejore la estructura de un material que se va a estabilizar, pero en conjunto con otro aditivo conocido como cemento o cal, se pueden producir a un estudio que se debe desarrollar en el laboratorio, soluciones realmente de muy buena calidad y estructuras en las cuales se puedan mantener soluciones que tengan un comportamiento que sea estable en el tiempo y no presente condiciones de, por ejemplo, de retracciones que estuvimos hablando cuando queremos resistencia mayores y tenemos una condición de porcentaje de cemento un poquito elevada. Las reacciones son exactamente las mismas, más una, que es la ionización, pero sí este proceso tiene un mayor tiempo y eso hace que no se produzcan tensiones internas y, digamos, no genera este problema de retracciones que tanto nos complica. Y finalmente se llega a un tipo de, si uno lo compara una solución con una solución de cemento puro para suelos marginales, se ve en esta gráfica conceptual en que la resistencia que se va tomando en relación el tiempo en relación a un cemento con aditivo es que es mucho más lenta y al cabo del tiempo puede producir se llega a una resistencia mayor o un módulo mayor. Y dependiendo de la condición que uno tengamos en la solución cementada, que se produzcan retracciones, y si estamos hablando de módulo y no de resistencia, que es como trabajan los materiales, si no tienen retracción se va a mantener estable, en el caso del cemento solo, pero si la resistencia aumenta mucho, se pueden producir retracciones, ahí obviamente el módulo va a bajar. Con respecto a las soluciones con emulsión, antiguamente se usaban asfaltos cortados, lo que eran asfaltos diluidos con algún solvente, fueron disminuyendo por costo y por el punto de vista ambiental. Y ahí se generan las emulsiones, que son elementos de asfalto con un emulsificador que permite estar diluidos los glóbulos de asfalto en agua por las cargas eléctricas, y aquí hay que tener mucho cuidado con la compatibilidad de los agregados, la estabilidad que pueda tener la emulsión al tiempo, la velocidad de quiebre que necesitamos tener para la parte constructiva, y otros elementos que pueden ser importantes para poder ver cómo tiene el desempeño en el tiempo. Y para eso tenemos que trabajar muy fuerte con el laboratorio para ver cuál es la dosificación y el tipo de emulsificador que sea el más adecuado. En el mercado hoy día tenemos solamente emulsiones catiónicas de distintos tipos de quiebre, no hay la aniónica, por lo tanto aquí tenemos un problema de carga eléctrica. Ahí en la gráfica nuevamente podemos ver cuáles son los tipos de materiales que se pueden emplear este tipo de emulsiones asfálticas. Con respecto a esto, en definitiva, hay algunas condiciones que hay que tener cuidado. Las emulsiones van a trabajar sobre 10 grados Celsius y sabiendo que tenemos siempre emulsiones de característica de carga catiónica. Por lo tanto, el emulsificador que está presente en esto tiene que liberar el agua y para eso está muy importante las cargas que tengamos eléctricas para producir la atracción, y eso va a dar los minerales que tenemos en los
agregados que vamos a utilizar. En relación a los asfaltos espumados, esta es otra tecnología en la cual se desarrolla un reciclado de pavimentos antiguos, existentes, y la idea es poder recuperar estos materiales y poder ser parte de un nuevo pavimento mediante el reciclado. Los elementos que se usan en los asfaltos espumados son fundamentalmente el cemento en bajas dosis y cemento hidráulico y cemento asfáltico también en dosis muy bajas, que permiten producir una estructura de pavimento que genera una solución de mayor espectro que podríamos generar en algo que solamente se puede emplear o asfalto o cemento. Respecto a la tecnología del asfalto espumado, ya dije que tiene un aditivo cemento y un aditivo asfalto. Sin embargo, los ensayos considerados para asfalto o para cemento no son apropiados para este tipo de solución, a pesar de que tienen estos ambos componentes. O sea, no se pueden hacer ensayos de estabilidad Marshall para el caso de si fuera un elemento asfaltado, o de resistencia a la compresión si fuera un elemento cementado. El material que se utiliza acá es la tracción indirecta que se mide a los 14 días y que nos permite generar un elemento de solución bastante adecuado. Respecto a la estabilización con cal, esto es para suelos que tienen bastante más plasticidad y el objetivo que producen es mejorar suelos débiles que tengan un mejor comportamiento para poder producir una estructura de pavimento menor a que si no estuviera estabilizado. Es una técnica bastante conocida de estabilización y en definitiva permite reducir de los suelos la sensibilidad que tiene el agua. Está muy ligado al concepto de la arcilla expansiva, con lo cual se puede trabajar con este tipo de soluciones. Respecto a este tipo de soluciones de estabilización con cal, que tenga como solución, uno ve que si agrega algún aditivo puede mejorar bastante esta condición de estabilización y no solamente un mejoramiento de suelo, sino que lo podría llevar a un nivel de subbase y quizá, dependiendo del tipo de material, también a base. Otro tipo de reciclado, pero que sí no apunta a caminos de bajo volumen de tránsito, pero sí hago la mención, es mediante la trituración, mediante el sistema de resonancia, en que se pulveriza las losas de concretos, y estas losas de concreto quedan con un módulo bastante estable y corresponden a bases superiores a bases granulares de CBR 100%. La gracia que tiene esto es que nos permite reciclar materiales que tengan un pavimento antiguo de losas de concreto y no tener que desecharlos extraerlo y llevarlo a un botadero. Respecto a los sistemas constructivos, el sistema de reciclado que podemos ver es mediante este equipo, que es el mismo que se puede usar, por ejemplo, en el tema de los asfaltos espumados, pero aquí estoy hablando con respecto a soluciones cementadas, en que hay una distribución de cemento, distribución de otros aditivos, el mezclado, compactación primaria, nivelación y compactación final. Y ahí ustedes pueden ver los equipos que se están usando y el orden de cómo van trabajando en el proceso propiamente tal constructivo. Después tenemos también el uso de equipos convencionales de motor niveladora. Aquí hay que tener bastante cuidado con respecto al tema de mezclado, ya que va a depender mucho del tipo de suelo. Si uno tiene suelo muy plástico, el equipo de motoniveladora no es el adecuado. Tienen que ser de materiales de baja plasticidad,
con humedades bastante cercanas a la óptima, de tal manera que no se produzcan grumos, que sería el caso de suelos plásticos, y que obviamente el efecto de mezclado con la motoniveladora no lo va a conseguir, y solamente va a mover un material de un lado a otro, pero no va a haber el concepto de estabilización propiamente tal. Por lo tanto, solamente se recomienda usar esto con mucha precaución, con mucho control, pero con materiales que no se dificulte esta condición de mezclado. Con respecto a mezclado en acopio, se puede producir con plantas propiamente tal, diseñadas con ese objetivo, y lo otro, que dependiendo también del tipo de suelo, se pueden hacer con equipos convencionales como por excavadora, haciendo un principio de tortas por capas con distintos aditivos y suelos, y se va mezclando fundamentalmente, y ambos llevan posteriormente un material que llega a los terrenos, que tiene que ser distribuido por algún elemento pavimentador, que puede ser una finisher o una motoniveladora. Respecto a la establecición de caminos sustentables, digamos, como pavimento, hay algunas condiciones que hay que tener bastante claro respecto a los aditivos y los materiales, en este caso, que serían materiales marginales, que no cumplen su condición por sí sola y tienen que llevar algún aditivo. En ese sentido, la mezcla tiene que ser bastante homogénea y hay que tener mucha precaución respecto a eso. La presencia de fino hay que cuidar que sean bien pulverizados. Y respecto al tema de conseguir una buena estructura, hay que tener bastante precaución y cuidado con respecto al agua de compactación. Respecto al agua de compactación y la compactación propiamente tal, hay que tener bastante precaución respecto a la homogeneidad. Hay un elemento bien importante respecto a la compactación, respecto a la presencia y conformación de fisuras que se puedan producir por el efecto de compactación, que no tiene nada que ver con la retracción, y hay que tener cuidado por el tipo de equipo de compactación que se va a emplear en relación al tipo de estabilización que estamos usando. Y el curado es elemento súper relevante cuando se está empleando aditivos como el caso del cemento. Algo bien importante a considerar para terminar este capítulo es que estos caminos de bajo volumen de tránsito son soluciones de pavimento que tienen la solicitación directamente sobre la base, tenga o no tenga una capa de protección. Por lo tanto, los requerimientos mecánicos que aquí se utilizan son en la parte que vemos en la gráfica, el neumático que está presionando sobre la estructura. Estamos viendo en rojo, y esa la vamos a tomar por la resistencia a la compresión que va a tener el material. Por otro lado, tenemos la distribución que tenemos hacia la subrasante o hacia la capa inferior de la base, en que hay dos elementos sumamente relevantes, que son lo que mostraríamos con las flechas en verde, que serían los módulos, que va en función de cómo reparte la carga y el espesor que va a tener esta base. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado de conjugar la carga que tengo superficial con la carga que doy a la subrasante para que ninguna de las fallas se me produzcan o a nivel superficial o a nivel de subrasante. Y para eso necesito tener buena resistencia a la compresión, un módulo elástico adecuado, que va a andar del orden de los 500 o un poco más de megapascal, resistencia retenida, o sea, estabilidad de la resistencia a la compresión bajo condiciones de saturación, y podría ser también el caso de los asfaltos espumados, en vez de tener resistencia a la compresión, podríamos hablar con la resistencia a la tracción indirecta. En efecto, por si uno ve las cargas de tránsito van a depender bastante de la presión de neumáticos, que puede ser en su efecto mayor de 120 libras PSI, que eso corresponde a aproximadamente 8,5 kilos por centímetro cuadrado. Hay un elemento derivado que los bordes del neumático tienen mayor presión, que puede aumentar,
Pero también tenemos la carga dinámica, y la carga dinámica es el efecto que a nosotros nos va a producir mucho mayor esfuerzo, y puede ser, dependiendo de la geometría que tenga el pavimento, va a ser en varias veces más, dependiendo su condición de, como dije, de geometría. Entonces, en función de eso, si uno ve las dos figuras que uno está viendo ahí, uno tenemos un estabilizado con un sello en que la solicitación va directamente sobre la base. Es distinto a si tengo una capa estructural como una capa de asfalto de un cierto espesor, en que la carga disminuye considerablemente, y eso hace que, en vez de tener, por ejemplo, la presión sobre la superficie abajo de 5,3 que veo en un lado para la misma carga, me baja 4,7 o me baja 3,8 respecto al aporte que está entregando esto. En relación a la lámina que mencioné de resistencia que tienen en Perú de 60 kilos por centímetro cuadrado, quiero hacer hincapié en esto que está acá. Los 60 kilos por centímetro cuadrado de resistencia conllevan a módulos altísimos. Y si ustedes ven en esta lámina, nos encontramos arriba con que tenemos al lado izquierdo un módulo de 800 megapascal en un espesor de 12 centímetros, y por otro lado, al lado tenemos el mismo espesor de la base con un módulo de 2000 megapascal. Y si ustedes se fijan, ¿cuál es la carga que está llegando abajo de la subrasante? Es casi igual. 1,91 kilos por centímetro cuadrado a 1,88 kilos por centímetro cuadrado. O sea, el hecho de haber aumentado la resistencia no me está generando un gran beneficio. Nada, no, es prácticamente imperceptible. En cambio, voy a las figuras de abajo y voy nuevamente al lado izquierdo, tengo el mismo módulo, tengo los mismos 12 centímetros, y al lado mantengo el módulo, pero aumento el espesor a 20 centímetros. Y me estoy dando cuenta que la carga que estoy teniendo, la solicitación que estoy teniendo sobre la subrasante, está llegando a la mitad. Y eso es porque aumenté exclusivamente el espesor. Entonces hay que tener cuidado de jugar, digo, aumento la resistencia, a eso me permite bajar el espesor, que uno lo hace mucho con ASTO, en subir el coeficiente estructural y no necesariamente está resolviendo el problema. Entonces hago un llamado de atención a este tema de que no es, hay una carga máxima, una resistencia máxima que no es necesario subirla más, porque la solicitación nunca va a ser mayor que eso. Siguiendo adelante, esto apunta, esta lámina que tienen en Perú hoy día, en que usan distintos sistemas de diseño, usando ASTO normalmente, ver si es necesario usar el módulo, y cuando uno hace verificación por módulo, por método mecanicista, se da cuenta que no conversan los métodos. Entonces, esta tabla que tenemos aquí al lado, de especificaciones de estabilización con cemento, con emulsión, con cal o productos químicos, a mi mover, y esto se da en muchos países, hay que revisarla con bastante cuidado, porque no necesariamente el cumplimiento de esto va a tener uno el objetivo que uno quiere. Así que ahí, fíjense, es un punto que yo hago atención respecto a esto. Respecto a los ensayos propiamente tal, a mí me parece que los ensayos de resistencia a la compresión son bastante buenos para poder emplear, y sobre todo los retenidos, que nos produce nos puede producir, digamos, un resultado que nos puede dejar tranquilos. Y aquí hago otro hincapié respecto a la estabilización. La estabilización fundamentalmente es de los suelos inestables. Y los suelos inestables son los finos. Y estamos hablando de lo que está bajo malla 200. Uno perfectamente bien puede dosificar con distintos tipos de soluciones con materiales bajo malla 4, deja las gravas afuera, y porque esa tiene un comportamiento estable, y trabajar dosificaciones con respecto a eso, y eso permite hacer trabajo en mucho menor tiempo.
y ver tipo de fallas que se van produciendo, si son frágiles o plásticas. Ahí están los ensayos que uno puede hacer, puede obtener si uno ve la deformación que tiene axial y circunferencial, se puede obtener el módulo que va a tener este material con un equipo sencillo de resistencia. Y también tenemos los ensayos de tracción indirecta que nos permitirían trabajar, y todos en condición óptima o seca y condición saturada. En Chile existe el manual de carretera donde se especificó la estabilización química, en que fundamentalmente trabaja con los módulos de 500 megapascal y compresión no confinada, que dependiendo de su condición, si es para un tipo de pavimento o otro tipo de pavimento, si es caso de bajo volumen de tránsito, se está exigiendo 2 megapascal, o sea, 20 kilos por centímetro cuadrado, y cuando lleva una estructura como una mezcla asfáltica, baja a 1,5. Respecto a el otro capítulo, niveles de cómo se manejan los contratos de caminos básicos en Perú, haciendo un breve repaso a esto, y voy a trabajar rápidamente porque para ustedes es bastante conocido. El objetivo que tenía esto obviamente era hacer una infraestructura vial más acorde a la realidad, mejorarla considerablemente y mantener en el tiempo esto, lo que permitiría tener un mejor desarrollo como país, teniendo un sistema de gestión vial que aborde todo un programa de conservación. Y respecto a eso, estos contratos tenían distintas etapas, que eran la transitabilidad, la conservación rutinaria, la conservación periódica, la atención de las emergencias y el relevamiento de la información para poder ver el comportamiento que se va teniendo en el tiempo. Y para eso vienen distintos tipos de indicadores que uno tenía que medir, que están en la parte de la calzada, las bermas y distintos tipos de obras que componen la estructura del pavimento. Están evaluados en el tiempo, la transitabilidad, la conservación rutinaria, la conservación periódica y la conservación rutinaria después de la conservación periódica. Está también el tema de cómo se atienden las emergencias y el relevamiento de la información para poder hacer el seguimiento, cómo se va comportando esta estructura. Y ahí están las distintas fases que componen este tipo de soluciones. Finalmente, esto obviamente lleva muchos beneficios directos e indirectos, que realmente es un tremendo logro. Yo conozco bastante bien este proyecto Perú y me parece una estupenda solución cómo se ha generado este tipo de proyectos por nivel de servicio. Y ahí uno va viendo esta gráfica cómo ha ido aumentando la condición de los caminos de buena calidad en el tiempo en base a proyectos de este tipo que permiten obviamente generar una infraestructura de pavimento que va acorde con el desarrollo del país. Respecto a Chile, estamos bastante más atrasados con respecto a los niveles de servicio. Aquí tenemos la red vial completa, que son casi 86.000 kilómetros de pavimentos, de caminos, de los cuales tenemos pavimentado una cierta cantidad que anda de los 30 y tantos mil kilómetros que tenemos pavimentados. Dentro de esto, el resto está en una condición o con base granular o en tierra propiamente tal. Aquí hay un poquito más de 2.000 kilómetros que están hechos en concesiones, que ha sido un aporte bastante importante respecto a esto. Respecto a cómo se manejan los contratos hoy día, que van en la línea de mantener estos caminos de bajo nivel de volumen de tránsito, tenemos contratos globales y contratos globales mixtos, que se diferencian unos de otros, pero en definitiva, ¿cómo funcionan estos contratos? Y ahí voy a entrar en un poquito más de detalle. Tiene una parte que es la conservación rutinaria, en que se realizan una o dos veces o más veces durante un año. Y otras son conservaciones periódicas que se requieren
en periodos mayores a un año, y se supone que con esto uno puede llegar a tener un nivel de servicio aceptable. Sin embargo, cuando uno empieza a ver los montos, aquí tenemos un ejemplo de cómo podría ser una global sencilla para 2 años en una red de aproximadamente 450 kilómetros. Tenemos finalmente que esta funciona a serie de precio unitario, o sea, hay una inspección que le está diciendo a la empresa contratada los servicios que debe hacer para poder cumplir con un cierto estándar de serviciabilidad. Y el monto que hay es un monto bajo, que es el que ustedes ven. Aquí no hay nada de inversión, solamente conservación. Respecto a los contratos globales mixtos, ya tienen un poquito más de años, y aquí van a serie de precio unitario y otro a suma alzada. Y a suma alzada son programas que se desarrollaron para mantener por nivel de servicio esto, pero aquí el usuario no tiene opinión respecto a esto, sino que la inspección establece si se ha cumplido el programa, que va a suma alzada, y lo otro es a serie de precio unitario, lo que realmente la inspección encarga. Respecto a esto, se ven distintas fajas, distintas etapas, indicadores que tiene el pavimento, al igual de lo que vimos en el caso de lo que ustedes tienen en Perú. Y la forma de valorizar los trabajos que se van desarrollando van por precio unitario, que son mensuales, y la cotización periódica, la rutinaria es, mensual, y la periódica es anual. Y todo en base a una participación muy activa de la inspección que está en estos contratos. Ahora, aquí tenemos la forma como se miden, se separan por segmentos de 1 kilómetro, se eligen segmentos, unos 10 segmentos a inspeccionar, y se hace una evaluación finalmente, y ahí se sacan si hay cumplimiento o no de los niveles de servicio de acuerdo a los segmentos que se han revisado. Hay unos ciertos estándares que se tienen que cumplir, que son exactamente los mismos que se basan en todas partes de los distintos países, y va también en función de la señalítica y horas de saneamiento y ese tipo de cosas. Ahora, respecto a un tema, tratando de mejorar estos niveles de servicio, se ha hecho un trabajo bastante importante de ver una forma de cambiar y tratando de hacer algo bastante similar a lo que ustedes tienen con niveles de servicio en Perú. La red que hay hoy día, hay 47.000 kilómetros que no están pavimentados, y aquí hay 2 formas de hacerlo. Lo que estamos pensando en este momento es un rol sumamente importante de relacionamiento con las comunidades. ¿Cuál es el objetivo de esto? De saber cuál es el objetivo que requiere el pavimento y el estándar que lo debemos llevar. Para lo cual, el rol que tienen las comunidades y los actores sociales para nosotros pasa a ser relevante. Hay que pensar que ustedes han escuchado que en Chile tuvimos un estallido social bastante importante, y esto recoge que este es uno de los elementos bien relevantes que nosotros tenemos que tener cuidado del servicio que prestamos respecto al usuario, que es finalmente al cliente que tenemos que atender. Entonces, nuestro modelo de negocio no solamente está pensado en qué tipo de vehículo va, sino que qué es lo que quiere cada una de las condiciones de las comunidades que estamos hablando. Y para eso tenemos que cuidar el activo, y el activo tenemos que tratar de extender esa vida útil mediante las acciones de conservación. Y por otro lado, tenemos que incrementar el impacto que genera esto y mejorar este relacionamiento con los usuarios que usan esta red vial mediante un gestionador que tenemos en terreno. Hay que pensar que tenemos un presupuesto que es conocido, que no ha cambiado, pero la idea es no reducir el patrimonio que tenemos de los activos y
generar una solución en la cual recoja todos estos elementos y generar los gastos de mantención y de inversión en los puntos que realmente nos van a generar mayor rentabilidad. Para eso tenemos este cuadro que muestra los atributos que debe tener el pavimento en un inicio, que son fundamentalmente todo el mobiliario que debe tener, las obras de arte y el tipo de pavimento con el cual nos encontramos. Y aquí viene un análisis de la condición que tiene esto, que es lo mismo que hacen ustedes por nivel de servicio, de medir la transitabilidad mediante el IRI, mediante deflectometría, ver la estructura que está disponible cuando se hace la medición. Y en relación a eso, tener una integridad de toda la estructura del pavimento. Y por otro lado, viene la parte de la logística de los habitantes, donde uno va viendo qué es lo que realmente va requiriendo de este tipo de solución que uno tiene implementada. Por poner un ejemplo, soluciones en el cual uno dice, en esta parte del pavimento yo necesito hacer iluminación, o por otro lado, hacer una senda multipropósito al lado, o incorporar el mismo calzada a esa senda multipropósito para el uso de ciclovías o zonas peatonales. Y de ahí ir viendo la parte de sustentabilidad también, que es relevante, y ahí vamos con la huella de carbono, el uso de la condición hídrica. Cada vez tenemos mayor problema con la cantidad del volumen de agua disponible. Y finalmente llegamos a la parte ya de la experiencia del usuario, en que ya hay mediciones de seguridad y de convivencia modal con todo el entorno que genera este tipo de pavimentos sustentables que queremos poder desarrollar. Para eso tenemos que darle mucho énfasis a esto y tenemos gestionadores que están en terreno, que están con ese tipo de soluciones. Le estamos dando dos énfasis. Por un lado, que tenga un interés productivo y turístico, y por otro lado, que sea más social la relación que tenemos con los caminos, sobre todo que hicimos un trabajo muy fuerte en las comunidades indígenas, donde a nosotros es muy difícil poder trabajar por las condiciones de violencia que hay hoy día, pero esas mismas comunidades que tienen violencia obviamente están en un total abandono porque no están las condiciones de poder trabajar. Entonces, ¿cómo poder generar modelos de trabajo y de gestión para poder atender este tipo de localidades que para nosotros se nos dificulta? O sea, nos fuimos a trabajar en las zonas más conflictivas para aprender cómo trabajar bajo esas condiciones. Respecto a la condición de cómo trabajar esto, tomamos un proyecto piloto que es la zona de Petorca, que es una zona que está más al norte de Santiago, que tiene problemas bastante importantes de hídricos, y la idea es considerar dos condiciones. Una, llevar los caminos a caminos básicos, o sea, es una solución de cambios del pavimento, manteniendo la geometría, con obras de saneamiento y drenaje menor, y un sello superficial asfáltico más señalética. Y en paralelo, tener un contrato global mixto para mantener este estándar de este tipo de caminos. Ahí ustedes ven 7 proyectos que desarrollamos, que tenemos en distintas zonas, con distintas condiciones. Cuando estamos hablando de PECAM, es Plan Especial de Caminos Arauco-Mayeco, estos son 2 condiciones indígenas. Y aquí tenemos los caminos de Petorca. Acá tenemos, por ejemplo, Rapa Nui, que es nuestra isla de Pascua, en el cual estamos usando mucho reciclado de la primera parte de la pista de aterrizaje que tenemos en Mataderia ya. Estamos usando el RAP como solución de pavimento, porque no hay posibilidades de material espeso y no hay canteras que tengamos disponibilidad, y el traslado de material a esa distancia es de un costo altísimo y la necesidad está. Este plan maestro conlleva 1.743 kilómetros, dentro de los cuales hoy día estamos abordando
255 kilómetros por un proyecto total de 77,6 millones de dólares, que lo vamos a desarrollar en el periodo ya comenzamos 2021-2022, con lo cual tenemos caminos básicos, recapados, acceso a patrimoniales, senda multipropósito y miradores. La idea es, de este proyecto piloto, aprender cómo mantener los caminos por niveles de servicio. Y en base a eso, propiciar un proyecto como el que tiene usted, el Proyecto Perú, que ha abordado y ha tenido un gran alcance de desarrollo en el tiempo. Por último, quisiera dedicar unos minutos a esto que ocurrió hoy día, este año en Chile. Nosotros, el año 2019, tuvimos un problema de un estallido social muy fuerte, que nos generó una disminución de todos los ámbitos de la economía, en el cual fue este estallido bastante complejo poder seguir desarrollando las actividades propias que tienen los países desde todos los puntos de vista, digamos. ¿Y cuál fue el más afectado? Obviamente la economía. Y seguido de eso, no había terminado el estallido social y vino la pandemia ya en marzo del año pasado, del 2020. Entonces, se tomó la decisión de recuperar la estabilidad económica del país, llamando en el plan paso a paso, y eso significó aumentar considerablemente la inversión, y a quien le tocó una fuerte tarea fue el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y por qué? Porque obviamente generamos una gran inversión y una gran demanda de mano de obra. Por lo tanto, si uno ve los números que hay ahí, en el Ministerio de Obras Públicas, uno ve que la inversión promedio del año 2017 al 2018 era de 3.300 millones de dólares, y la inversión del 2020 subió a 4.000 millones de dólares post estallido social. Pues la inversión para el año 2021 se fijó en 5.700 millones de dólares. Entonces, ahí obviamente hubo un cambio bastante importante de pasar de este valor de 3.300 a 5.700 con la estructura que teníamos como ministerio. Y eso significa que la del 2021 creció un 67% como modelo de inversión del promedio histórico, pero 3,5 veces más los procesos. Entonces, esta tarea había que abordarla con el mismo equipo que había ahí y hacer algunos ajustes para poder cumplir con este gran objetivo para activar la economía, que era el punto fundamental que queríamos atender. Para poder cumplir con esto, se hicieron los siguientes pasos específicos. Lo primero fue asegurar el inicio de la obra. ¿Cómo se hizo esto? El año 2020 se empezaron a llamar en diciembre las licitaciones del 2021 y aumentamos en más de 3 veces las que se habían hecho el año 2019. Por otro lado, se aceleraron los tiempos de publicación y se cambió a medios de comunicación digital en vez de el sistema uso normal de publicar en algún medio. Segundo, era asegurar la ejecución. Y para asegurar la ejecución había que tener una gestión de control entre la ejecución de los contratos y la programación de caja, para que no tuviéramos una brecha entre lo programado y lo ejecutado. Y así poder tomar la medida, al tener este gestión controlador, podíamos tomar las medidas correctivas para poder mitigar si teníamos una subejecución. Y tercero, una metodología y un trabajo en equipo. Ahí, fíjense ustedes, estamos hablando de que se contrató un equipo de 4 personas solamente, que formaron un equipo de gestión. Y este equipo de gestión levantaba los indicadores de la información que teníamos y se generaban reuniones con el equipo gestionador, con la jefatura de las distintas direcciones. Explico que el Ministerio de Obras Públicas tiene vialidad,
aeropuertos, obras portuarias, obras hidráulicas, obras sanitarias y arquitectura. Eso es lo que compone el Ministerio de la Pública. Entonces había que manejar todo esto con las distintas jefaturas de las distintas direcciones. A nivel regional, que también existen los mismos tipos de servicios, se hizo a nivel regional quincenalmente, permanente con las autoridades, y cada vez que se querían con los otros actores fuera del ministerio. O sea, estoy hablando de otros ministerios y instituciones que obviamente aportan respecto a eso. Para avanzar más rápido en este tipo de plan, se realizó este plan de seguimiento y control y de burocratización, que es bien importante porque obviamente se entrampan mucho las cosas. Respecto al seguimiento y control del plan, las licitaciones y las adjudicaciones e inicio de obra fue uno de los indicadores súper relevantes para poder cumplir con esto. Después, una plataforma digital, es decir, el modelo de negocio para gestionar este plan. Planificación de la licitación de cada servicio del Ministerio en las regiones y institucionalizar esta metodología en la subsecretaría del Ministerio. Respecto al otro punto, un trabajo colaborativo con otros ministerios, instituciones, modificación transitoria de reglamentos de contratos, por este plan que teníamos, solamente son transitorias, reducción de los plazos de publicación y adjudicación y modificación de los montos de los contratos que tenemos en reglamento, que lo aumentamos para poder hacerlo más eficiente. ¿Qué conclusiones se llega con esto? Y creo que es bien importante atenderlas, que la tecnología por sí sola no logra este cambio. El cambio se logra con el trabajo en equipo más la tecnología. Si no hay trabajo en equipo, no se puede. Otro elemento súper relevante es la constancia, que es la clave para generar el hábito, mediante continuas reuniones de seguimiento que permiten una buena gestión. Otro elemento es institucionalizar la metodología y permitir el uso del lenguaje común y homologar el proceso de seguimiento. O sea, que todos entendamos lo que estamos haciendo y un lenguaje común significa hacer mucho más expedito este modelo de gestión. Y por último, la información obtenida por el equipo de seguimiento con el uso de tecnología es un activo clave que permite mejorar la gestión de cualquier tipo de ministerio. Quise mostrar esto, que no tiene que ver con el tema de los caminos de bajo volumen de tránsito, pero sí me parecía relevante en lo importante de hacer una buena gestión para conseguir un buen resultado, y sobre todo desde el punto de vista que nosotros los ingenieros nos preocupamos mucho la parte técnica y la parte constructiva, pero la parte de gestión es un elemento que, por lo menos en casos de situaciones como las que nos ha tocado vivir, pasan a ser relevantes y sobrepasan la parte técnica, partiendo de la base que eso es un elemento básico de tenerlo bien desarrollado. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Guzmán. Muy agradecido por su participación.